por acompañarnos, don José Carlos. ¿Cuáles podríamos decir que han sido los principales logros o las medidas más impactantes que ha tenido el gobierno de Carlos Alvarado? ¿Podríamos indicar que el tema de reducción de gastos, por ejemplo? Sí, bueno, yo pienso que lo importante es que el gobierno ha sido consecuente con lo que planteó de buscar un diálogo, buscar articular en primer lugar con las fuerzas políticas, cosa que lo ha ido logrando paulatinamente. El pronunciamiento de la ministra de Hacienda hay que ubicarlo en ese contexto. Es una forma de decir el gobierno está de alguna manera conteniendo el gasto. Esa es la parte que el gobierno puede hacer. Ahora, señoras y señores diputados, les toca a ustedes actuar, porque hay que reconocer aquí que el discurso del Poder Legislativo ha sido en los grupos, sobre todo de Liberación Nacional, de los demás partidos, digamos, de oposición, ha sido básicamente que no van a actuar si no hay una muestra clara del gobierno de que va en una línea austera, de poco gasto, de que un gobierno que contrae su gasto. Entonces, ese primer movimiento me parece un movimiento estratégico muy importante, porque prácticamente desarma el argumento de los opositores. Lo desarma en el sentido de que ahora sí el gobierno está dispuesto a contraer el gasto. Por otra parte, me parece a mí que ha sido un gobierno que ha tratado de dar una idea de que es un equipo de gobierno. Medidas que han sido, digamos, que económicamente no son muy relevantes, pero que envían un mensaje muy claro a la ciudadanía. Por ejemplo, el que ministras y ministros no puedan salir sin autorización presidencial. Bueno, económicamente no es nada muy grande, pero desde el punto de vista del mensaje del gasto público me parece que es una medida interesante. La que se tomó, bueno, el día de hoy, recientemente, en relación a destituir o aparentemente, por lo menos, llamar a cuentas a tres personas representantes del gobierno en el Banco Popular por no haber acatado la directriz de que los salarios no podían ser mayores, en el caso de los presidentes de los bancos, a 9.5 millones, cuando prácticamente se pasaron casi 3 millones de colones, también es un llamado interesante. Esto, digamos, son señales que está enviando el gobierno para que la oposición diga, bueno, efectivamente este es un gobierno que está negociando. La consecuencia directa de su oferta de campaña, de redefinir las funciones de las y los educadores, reduciendo la parte administrativa, hoy se dio un paso adelante también. Ese tipo de cosas parecen positivas. Claro está que no a todo el mundo le llueve igual, no a todo el mundo le benefician estas medidas. Y en ese sentido es de esperar en el corto plazo que lo que vimos recientemente en la Casa Presidencial, la presencia de personas pescadores que se han quedado sin la posibilidad de trabajar, pueda ser más frecuente, digamos, en lo sucesivo. Al principio pareciera que el presidente no tenía elementos como manejar la situación, pero hoy llegaron a un acuerdo, se van a sentar la semana entrante, y estos son signos de que efectivamente es un gobierno que no deja que los conflictos crezcan mucho. O sea, sí. Don José Carlos, si tuviéramos que evaluar este primer mes, el gobierno ganaría una buena nota. Vemos que, tal como usted lo mencionaba, se han ido cumpliendo muchas de las propuestas de campaña. Sí, yo diría que tiene una buena nota. Sin embargo, habría que ver qué repercusiones va a tener a futuro estas medidas. En principio, con lo que ha pasado, yo le pondría una buena nota básicamente por la siguiente razón. Han sido consecuentes con lo que ofrecieron en el periodo de campaña. Han sido diligentes cuando se ha prestado alguna situación complicada, incluyendo la del Canal 13, digamos, de alguna manera se actuó diligentemente. Y por supuesto que en relación a lo del Banco Popular, en ese sentido creo que ha sido consecuente, efectivo y diligente. Sin embargo, en el tema de la política las cosas se pueden complicar de un día para otro, pero momentáneamente, digamos, lleva una ruta que nosotros diríamos una ruta tal y como la había definido. Ahora está en cómo se van a articular las otras fuerzas. Vamos a ver, por ejemplo, las medidas que plantea la ministra de Hacienda
son medidas que no resuelven el tema fiscal, pero que abonan algo en esta. Sin embargo, tienen el costo de encrespar, digamos, al sector público, digamos que es el sector más afectado con estas medidas. Hay otras medidas efectivistas como el tema de quitar los televisores en el sector público, que más que a los trabajadores a quien afecta es al público. Y en eso la medida, pues, no sé, es como muy efectivista, pero me parece que a quien está afectando no es a las personas que trabajan, sino a quienes vamos a recibir los servicios públicos, digamos, que de alguna manera con la lentitud que a veces se trabaja, pues permite distraer. Sin embargo, son medidas de austeridad. El asunto viene ahora complicado. ¿Qué es lo que se va a complicar para el gobierno? Tiene que elaborar un presupuesto de la República. Y en el presupuesto de la República estoy seguro que los partidos de oposición van a tratar de sacarle ventaja al asunto. Y le van a exigir al gobierno todo lo que puedan exigirle para que contraiga el gasto al máximo. Como si el gobierno pudiese contraer el gasto sin implicar un deterioro del servicio y sin afectar los intereses de la ciudadanía. Y es aquí donde la gente va a tener que estar muy atenta, porque estamos de acuerdo en que no es un tiempo para que el gobierno genere grandes inversiones, grandes gastos, pero tampoco es un tiempo como para restringir, contraer, digamos, la inversión que el Estado hace en salud, en educación, en recreación, ¿verdad? Porque este es un pueblo que requiere del apoyo del Estado. En datos del Estado de la Nación, la gente que está en condición de pobreza más extrema, casi que 2/3 partes de sus ingresos provienen del Estado a través de los servicios y los aportes que tiene. Entonces, si contraemos el gasto del Estado, la inversión social del Estado, ese tipo de personas van a tener una afectación directa. Pero no solo eso, si se contrae, digamos, tremendamente lo que el Estado compra, se van a afectar una gran cantidad de empresas y de trabajadores. Es decir, estamos en una situación en la cual el gobierno tiene la obligación de que el Estado costarricense efectivamente no crezca más allá de un límite, pero no podría reducir su tamaño. Y en ese sentido el presidente tiene razón, es frenar el crecimiento, no contraer el crecimiento. Precisamente, bueno, hace algunos minutos veíamos una información de que las universidades públicas ya van a empezar a presionar más bien para que les aumenten el FES también. O sea, cuando estamos en momento de contener, ahí como usted dice, ya no solo los otros partidos políticos, sino también algunos sectores ya están presionando también para no verse perjudicados con esos recortes. Sí, aquí hay un asunto que es importante. En Costa Rica, una buena parte del presupuesto está determinado por leyes. En el caso de las universidades y de la educación en general, se plantea un 8% del Producto Interno Bruto, que no se ha llegado. Y en este sentido, es interesante cómo este gobierno, una buena parte de su propuesta ha sido la educación. Sería una inconsistencia del gobierno, por ejemplo, el que contrajera la inversión en educación, y particularmente en el caso de las universidades, cuando es un elemento que va a coadyuvar al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones para la producción, para el buen vivir, etcétera, etcétera. Pero efectivamente hay una tensión entre los recursos del Estado y las obligaciones del Estado. Y aquí tendremos que llegar a puntos de convergencia y de acuerdos, en el cual, sin evitar el crecimiento más básico, podamos llegar a un tipo de negociación, en este caso las universidades públicas y la educación en general, con el gobierno. Porque artificios como las que han planteado de incorporar al INA, por ejemplo, o incorporar las redes de cuidado para decir que llegamos al 8%, es inaceptable y además es regresivo, ¿verdad? Y creo que en ese sentido el gobierno no haría bien en meterse en esa ruta. Vamos a ver, eso está comenzando, vamos a tener que darle seguimiento. Don José Carlos, ¿y cómo se puede valorar la relación o el diálogo que existe entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa también, que siempre se quiso ver en esa línea, ¿verdad?, de unidad, y sobre todo en el tema del déficit fiscal? Yo veo que hay una comunicación muy directa,
veo diputadas y diputados organizados, ¿verdad? E interesados en entrarle al tema, ¿verdad? Eso ya es ganancia en relación a lo que fue los 2 primeros años del gobierno anterior. Quiero decir con esto de que no esperemos de que esto se va a resolver muy rápidamente, pero yo esperaría que en este año se lleguen a acuerdos, porque de lo contrario, efectivamente el país entraría en una situación sumamente difícil. Y me parece que hasta el momento se está dando este diálogo y el gobierno, desde mi lectura, está dando pasos muy rápidos y acertados, en tanto que está obligando a los diputados a que repartan la baraja, es decir, que digan qué es lo que están pensando realmente. Queremos ver si Liberación realmente tiene la conciencia política de que el Estado tiene que estar financiado, igual en el caso de Restauración, e igual en el caso del Partido Unidad Social Cristiano. Ahora bien, es muy posible que algunos partidos políticos quieran aprovecharse de esta coyuntura de la necesidad de aprobar más ingresos para el Estado para tomar medidas que podrían ser atentatorias contra la calidad de vida del costarricense. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente, digamos, es importante que exista y es importante que valore, digamos, el impacto que puede tener una expansión, qué sé yo, de cierto tipo de industria o cierto tipo de producción, como la piña, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que deben ser más ágiles, pero una agilidad que no signifique un descontrol y que cada quien haga lo que quiera en este país. Entonces podría ser, y tenemos que estar atentos, de que en esta negociación se sacrifiquen algunas instituciones o algunas prácticas que se tienen en el Estado costarricense. El Estado costarricense no es el gobierno administra el Estado, pero el Estado tiene su propia institucionalidad, ¿verdad? Y esto es importante porque no podemos desmantelar lo mejor de este Estado, debemos de mejorar lo que no esté funcionando bien, y esa es la tarea de este gobierno. Y en este mes, digamos, sería muy arriesgado decir que lo están logrando o no lo están logrando. Lo que sí están logrando es abrir la negociación, el diálogo y dar pasos que demuestran que efectivamente no va a ser un gobierno que va a tirar la plata por la ventana. Don José Carlos, para de mañana en 8, el 14 de junio, está prevista a las 3 de la tarde la primera reunión de don Carlos Alvarado con los expresidentes, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco. ¿Qué se podría sacar provechoso de este encuentro y cuáles serían esos principales puntos que se deberían de tocar o cuáles serían las principales inquietudes que don Carlos debería de consultarles a los exmandatarios? Yo lo vería como una reunión más simbólica, y simbólica en el sentido de que estamos buscando la unidad que ideas que puedan brotar de ahí. Es decir, difícilmente va a salir de esa reunión la claridad de cuál es la ruta que vamos a seguir. Sin embargo, envía un mensaje, solo el hecho de que fueran todos y todas, sería un mensaje de unidad nacional. Sería un mensaje de que hay una voluntad política o que debe haber una voluntad política para llevar adelante la solución del grave problema fiscal de este país. Me parece que hasta ahí llega esa reunión, porque de ahí en adelante, véase que ya los partidos políticos no tienen esa articulación que tenían en el pasado, donde uno expresidente bajaba el dedo y todo el mundo se movía. No, eso ha cambiado. Y espero también que el presidente, así como se reúne con los expresidentes, en el futuro se reúna también con las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, campesinos. Eso es importante también, porque esta sociedad no la conforma solo esa clase política, sino que también la conforman los otros grupos organizados de esta sociedad, que además tienen preocupaciones tan válidas como las que pueden tener los expresidentes, la expresidenta y igualmente los partidos políticos. Bien, muchísimas gracias, José Carlos. Gracias por acompañarnos. Un gusto siempre, Canal 3. Buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más noticias.